Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio esta tarde a todos ustedes, mis hermanos queridos, y esperando de que ustedes se encuentren bien de salud, en unión de todos sus seres queridos. En esta tarde vamos a empezar Éxodos capítulo 3, versículo 9 en adelante, hasta terminar en el capítulo 4, versículo 5. Pero antes de empezar el estudio, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos guíe esta tarde, sea Él por medio de su Espíritu que nos enseñe y nos revele lo que Él quiere revelarnos por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orarle al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Primeramente, Señor, por permitir, Señor, que nosotros hayamos abierto nuestros ojos el día de hoy. Señor, gracias, Padre Santo, Dios, porque por tu gran misericordia que tú tienes hacia tus hijos, Señor, tú nos tienes aquí, Padre. Gracias, Señor, que a pesar de todas las situaciones, de todas las circunstancias y todo lo que está pasando alrededor del mundo, Señor, tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos has protegido, Señor, de todo mal. Señor, en este momento venimos ante ti, Señor, para que seas tú, Señor, que nos revele por medio de tu palabra todo lo que tú quieres revelarnos, Señor. He aquí, Señor. Permítenos, Señor, a que nosotros podamos abrir nuestro corazón ante tu palabra y que, Señor, tú penetres, Señor, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, en este momento, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo, que tú, Señor, ahí donde están mis hermanos, Señor, que tú, Señor, ponga tu Espíritu Santo para que nada ni nadie, Señor, pueda venir a perturbar de ellos, puedan escuchar esta palabra que tú, Señor, les das el día de hoy. Gracias, Padre Santo Dios, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el estudio de la semana pasada, nosotros habíamos visto cuando Moisés se encontraba cuidando el rebaño de su suegro en la zona del monte de Horeb, y Dios se le apareció y le llamó desde una zarza que ardía y cuyas llamas no se consumían. Vimos todo lo que el Señor le dijo a Moisés, y en este versículo que vamos a leer en unos segundos, el capítulo 3, versículos 9 al 11, vamos aquí a leer lo que el Señor le dice a Moisés. Amén. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Hermanos, sería bueno que observemos lo que le había sucedido a Moisés primeramente. 40 años antes de este momento, se encontraba dispuesto a liberar a Israel. Era presumido, arrogante, había matado a un egipcio, liberando a uno de los suyos de la persecución que estaba sufriendo, porque pensó que la acción sería comprendida. Pensaba que él podía liberar a Israel por sus propios medios, pero descubrió que no podía. Y entonces Dios le hizo dirigirse hacia un lugar lejano en el desierto para someterle a una preparación especial y adecuada para esta gran tarea. Y fue así que llegó a darse cuenta de cuán débil era realmente él. Al fin había aprendido que no era capaz de liberar
a Israel por sí mismo. Ahora, hermanos, Moisés le estaba respondiendo a Dios, pero ¿quién soy yo? No puedo hacer lo que me estás pidiendo. Hermanos, entonces sí que Dios podía utilizarle en esos momentos. Esa era precisamente la manera en que Dios preparaba a los suyos. Veamos algunos ejemplos. Más adelante de la historia, él tendría que tomar al joven David, que pudo matar a un gigante y hacerle esconderse en cavernas y cuevas, después de haber sido aquel joven acosado como el animal perseguido por el cazador, descubrió cuán débil él era. Entonces Dios pudo convertirle en un gran rey. Elías, el profeta, fue lo bastante valiente como para dirigirse directamente a la corte de los reyes Acab y Jezabel, de acuerdo con el relato de Primera de Reyes 17:1, donde dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Aquí, hermanos, con el propósito de decirles que por un tiempo no habría rocío ni lluvia hasta que él anunciara lo contrario. En realidad, Elías no era tan valiente como parecía, y Dios le hizo pasar por el desierto, donde él capacita a los suyos. El profeta solía beber del agua de un arroyo que se estaba secando y debió pensar que su vida dependía de aquel arroyo. Después de pasar por otras experiencias en las que Dios le alimentó milagrosamente, descubrió que él no valía nada y que Dios era todo para él. Cuando él se dio cuenta de esto, Dios le utilizó para enfrentarse a los profetas de Baal, el dios falso de los cananeos, haciendo descender fuego del cielo. Amén. También el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios 12:10, lo expresó de esta manera: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, verdaderamente, siendo esta una paradoja, era sin embargo lo que Dios le estaba enseñando a Moisés cuando éste descubrió que él solo no podía liberar a Israel, pero que Dios sí podía hacerlo por medio de él. Entonces Dios estuvo dispuesto a utilizarle a Moisés. Amén. Y una de las razones, hermanos, por las cuales muchos de nosotros no somos utilizados por Dios en la actualidad es que nos sentimos demasiado fuertes. ¿Se han detenido a pensar en ello, hermanos? Dios no puede utilizarnos mientras nos consideramos tan fuertes que nosotros podemos hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas. Y hermanos, es a partir de nuestra debilidad que somos fortalecidos por Dios. Y fue el mismo el apóstol Pablo quien dijo esta vez en su primera carta a los Corintios 1:27, él dijo que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Amén. Entonces, tanto Moisés
como el apóstol Pablo, ellos reconocieron que Dios podía actuar a través de ellos cuando eran conscientes de su debilidad. Es sorprendente lo que Dios puede hacer por medio de un instrumento débil, hermanos. Ahora vamos a leer el versículo 12 y 13, y dice así: y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? La pregunta de Moisés aquí, hermanos, era razonable y seguramente todos nosotros hubiésemos formulado la misma pregunta. Moisés temía que los del pueblo de Israel no le aceptasen a él. Él no sabía cómo presentarles y explicarles a Dios. Él tampoco sabía, hermanos, cómo se las arreglaría para hacer que los israelitas viniesen a aquel monte con él. Estos eran los problemas con los que se enfrentaba Moisés en esos momentos, y ahora observemos cómo le respondió Dios en el versículo 14. Amén. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Hermanos, aquí indudablemente en el nombre yo soy hay más significado de lo que siempre se ha puesto de manifiesto. Pero hay varias cosas de fundamental importancia que deberían mencionarse. Primeramente, el nombre yo soy es un tetragrama o palabra de 4 letras. Se tradujo como Yahweh y se convirtió en una palabra sagrada, en un nombre santo para los israelitas, hasta tal punto que de no poderlo pronunciar y para evitar profanar el nombre de Dios, no lo utilizaban en esos momentos. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? ¿Jehová o Yahweh? Primeramente, hermanos, nadie lo sabe, pero de todas maneras, el nombre de Dios puede ser definido como yo soy y puede traducirse como el Eterno o bien como el Señor. En el libro de Génesis, Dios es el Creador. Él es Elohim. Él es el Dios poderoso, el que existe por sí mismo. Como le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Aquel era Dios que estaba enviando a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, en el Salmo 135:13 dice: tu nombre, Señor, es eterno. Tu memoria, Señor, por todas las generaciones. En este versículo, la palabra Señor puede traducirse como yo soy el que soy, y es importante ver que este nombre nos habla de la realidad de que Dios existe. Amén. Y en los últimos párrafos de este capítulo detalla, hermanos, la misión encomendada a Moisés. Ahora, había llegado el momento del cumplimiento de la promesa expresada por José, el hijo de Jacob, registrada en Génesis 50:25, que decía: Dios ciertamente os visitará. Volviendo a nuestro capítulo 3, en el versículo 15 dice: dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Aquí, hermanos, Dios se había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El mismo Dios que estaba enviando a Moisés a los israelitas, y por el modo descrito en los versículos siguientes, vamos entonces a leer versículos 16 al 18, y dice así la palabra de Dios: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto, y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del cereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Hermanos, aquí Dios le había indicado a Moisés cuál sería su actuación y el orden en que él debía seguir. Él debía informar a los ancianos de Israel sobre el plan de liberación que Dios le había instruido, y luego él y los ancianos tendrían que presentarse ante el faraón y pedirles permiso para salir de viaje por el desierto durante 3 días para ofrecer como nación sacrificios a su Dios. La intención era comunicarle al faraón con delicadeza el plan de los israelitas antes que manifestarle bruscamente que la idea era regresar para establecerse para siempre en la tierra de Canaán. Y ahora vamos a leer el versículo 19 al 20, hermanos. La palabra de Dios dice así: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Aquí, hermanos, hemos leído que Dios le dijo a Moisés que el faraón se negaría a permitir que los israelitas saliesen. Él sabía de que el faraón se negaría aquí, y desde ese momento él desencadenaría la campaña divina contra los dioses falsos de Egipto, y después de las conversaciones mantenidas, y aunque Dios demostraría su poder mediante acciones prodigiosas, Faraón aún se negaría obstinadamente a dejar salir al pueblo de Israel, y entonces Dios, como castigo, enviaría plagas que forzarían al faraón a cambiar de opinión y autorizar a Israel para abandonar Egipto. Dios tenía un plan para liberar al pueblo y verdaderamente lo llevaría a cabo. Ahora vamos a leer el versículo 21 al 22, y la palabra de Dios dice así: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios.
Hermanos, aquí las instrucciones dadas a las mujeres para que pidiesen dichos objetos no implicaban que podían robar. Primeramente, la idea era que pidiesen cobrar los sueldos atrasados de ellas, y los israelitas habían sido esclavos trabajando sin recibir ningún pago. Dios les estaba simplemente indicando cómo ellos podían recuperar los salarios no cobrados durante algunos centenares de años que ellos estuvieron esclavos. Y de esta manera, hermanos, saldrían de Egipto debidamente recompensados por muchísimos tiempos de duros trabajos. Aquí Dios estaba realmente cuidando de aquel pueblo ante sus futuras necesidades. Amén. Ahora, hermanos, vamos a empezar el capítulo 4 del versículo del 1 al 5, y aquí vamos a ver cómo reaccionó Moisés ante este mandato que Dios le estaba dando a él. Ahora, en este momento, las dos objeciones de Moisés para conducir a Israel fuera de Egipto, primeramente, la incredulidad de Israel. Y segundo, hermanos, su falta de elocuencia. Aquí Dios respondió a las objeciones de Moisés con dos señales milagrosas. Primeramente, una vara fue utilizada para la poderosa mano de Dios para hacer los milagros. Y segundo, la mano con lepra de Moisés, una ilustración del pecado, fue limpiada por Dios para mostrar su poder a aquellos que se rindiesen a él. Ahora, hermanos, Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés. Moisés regresó a Egipto y anunció a los ancianos dirigentes de Israel el plan de Dios para su liberación. Ahora, vamos a observar en este capítulo, nos relata el regreso de Moisés a Egipto y la forma maravillosa en que Dios actuó con él debido a sus recelos, y la mente de Moisés estaba llena de preguntas y de obstáculos que él tenía que superar. Pero Dios tuvo la respuesta para cada una de sus objeciones. En el primer párrafo, esto pues nos expone primeramente las objeciones de Moisés para ser el liberador de Israel. Moisés tenía varias razones para creer que no era la persona adecuada para la tarea que Dios le había encomendado. Y vamos a leer en el versículo 1 al 3 del capítulo 4, donde dice así: Moisés respondió y dijo: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Entonces él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Hermanos, aquí en los últimos días futuros, Moisés utilizaría la vara de maneras muy diferentes. Esta se convertiría en una señal de autoridad y en un testimonio para Israel y Egipto de la presencia de Dios junto a Moisés. La vara también, hermanos, sería para él como una fuente de fortaleza. Cuando en esta ocasión la arrojó al suelo, se convirtió en un reptil peligroso. Una serpiente normal no habría logrado que Moisés huyese de ella, porque él estaba habituado a convivir con los peligros del desierto. Ahora, observemos que no había un poder intrínseco
en la vara porque era simplemente un instrumento que podía ser usado por Satanás, como veremos más adelante, o por Dios. A modo de ejemplo, podríamos comparar la vara con un billete de banco, que puede ser usado para realizar buenas obras, para ayudar a muchas personas necesitadas, pero también para comprar drogas que destruyen la salud o para pagar un asesino. O sea, que un simple billete puede convertirse en algo tan dañino y peligroso como una serpiente, solo cuando aquel instrumento que era la vara fuese puesto en manos de un hombre guiado por Dios, impulsado por su poder, podía ser utilizada por Dios. Esta es la lección importante que contiene este pasaje bíblico, hermanos, y vamos a leer el versículo 4. Pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se convirtió en vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, las cosas de que disponemos en esta vida pueden ser usadas para bien y también para mal. En esta vida podemos ser instrumentos de Satanás para hacer el mal, o podemos convertirnos en instrumentos de Dios para hacer su voluntad, para hacer el bien. Dios había llamado a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Le había formado durante 40 años en el desierto y, como hemos visto en este texto bíblico, le estaba encargando una misión desde la zarza ardiente. Es interesante recordar que este hombre, que tiempo atrás en Egipto estaba tan ansioso e impaciente que pretendió adelantarse a los planes de Dios, se mostraba ahora renuente a aceptar la función de libertador a la cual Dios le estaba llamando en esos momentos. Cuando él comenzó a enumerar sus objeciones, Dios puso una vara en su mano. Él tenía que aprender que incluso cuando algo tan sencillo como una vara fuese usado de acuerdo con la voluntad de Dios, en las manos de una persona rendida y consagrada a Dios, tal instrumento se convertiría en un símbolo de autoridad efectiva que lograría el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y en nuestro próximo estudio de la próxima semana, hermanos, vamos a ver que Dios ofreció a Moisés otra prueba que le enseñarían otras lecciones para capacitarle en el cumplimiento de la gran tarea y responsabilidad de liberar a todo un pueblo enfrentándose al poder del faraón y sus ejércitos. Y hermanos, y en este momento, para concluir esta lección del día de hoy, queda a nuestra elección convertir nuestra vida en un instrumento como aquella vara de Moisés, utilizado por la mano de Dios, al escuchar el llamado de Dios y aún conscientes de nuestros sentimientos de insuficiencia, de debilidad e impotencia. Así nosotros podemos tomar en serio los propósitos de Dios en grandes o en pequeñas tareas, en elevadas o limitadas responsabilidades, creyendo que en su nombre y por su autoridad y poder, Él nos capacitará y nos proveerá los recursos necesarios para vivir una vida significativa, una vida de calidad, una vida de victoria, aún
en las circunstancias más adversas que nosotros estemos pasando. Y sinceramente, hermanos, creo que vale la pena intentarlos. Amén. Así que eso es todo lo que les tengo a ustedes para el día de hoy. Vamos en estos momentos a orar para despedirnos el día de hoy. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, venimos ante ti esta tarde, Señor, pidiéndote, Padre Santo, primeramente, que seas tú, Señor, quien nos enseñes, que seas tú, Señor, que nos muestres, que seas tú, Señor, que nos guíes en nuestras vidas, Padre Santo Dios. Yo sé, Señor, que muchas veces, Padre, nosotros queremos hacer, Padre Santo Dios, y hacer muchas cosas para ti. Pero tu palabra es clara, Padre. Tú nos dices, Señor, que tú nos preparas primero, que tú nos llevas, Señor, a ese lugar y nos prepara hasta que nosotros estemos listos para poder implantar lo que tú quieres que nosotros hagamos para ti, Señor. Muchas veces nosotros somos como Moisés, Señor. Queremos adelantarnos y hacer las cosas sin que tú primeramente nos prepares y nos enseñes y nos digas exactamente lo que nosotros debemos de hacer. Y en este momento, Señor, te pido perdón, Padre Santo Dios. Si nosotros hemos tomado una responsabilidad o un cargo que nosotros, Señor, hemos tomado sin que tú, Señor, nos hayas pedido o nos hayas guiado. Señor, en este momento, Padre, te pido, Padre Santo Rey, que tú nos sigas enseñando y mostrando por medio de tu palabra. Que tú nos sigas, Señor, moldeando. Que nos sigas, Señor, usando, Señor, de la manera que tú quieres usarnos. Señor, en este momento te pido, Padre Santo Dios, que tú nos hagas sensibles a tu Espíritu, Padre. Y, Señor, que no solamente, Señor, sea lo que nosotros sentimos, sino que haya revelación por medio de tu Espíritu, y aparte de revelación, haya confirmación a tu palabra, así mismo como tú, Señor, lo revelas y después lo confirmas, Padre. Eso te pedimos, Señor, que tú hagas en cada uno de la vida de nuestros hermanos y la vida mía, Padre. En este momento, Señor, nuestro deseo es hacer grandes cosas. Nuestro deseo, Señor, es tener, Padre Santo Dios, un lugar a donde nosotros podamos, Señor, ir a juntarnos, Señor, en hermandad y celebrar, Señor, tu día, Padre, y irte a adorar y alabar, Padre Santo Dios, como tú te mereces. Señor, yo sé que la situación en este momento no es favorable. Hay muchas cosas, Señor, que están sucediendo hoy en día. No solamente, Señor, en el mundo, no solamente en este país, sino que también en esta ciudad. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú seas nuestros guías. Que tú seas, Señor, el que nos lleves, Señor, hasta ese momento a que tú ya tienes, Señor, dispuesto a que nosotros tengamos que implantar, Señor, ese camino, Padre. Implantar, Señor, ahí donde nosotros tenemos que ir, o nosotros tenemos que hacer, Señor, todo lo que tú nos pides que nosotros hagamos. Señor, en este momento, Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, los sigas, Señor, usando, los sigas guardando, los sigas protegiendo, Señor. Señor, suplas a todo el necesitado, suplas, Señor, a todo lo que ellos necesitan, Padre Santo Dios. Sana al enfermo, Padre, provee a aquel que necesita, Señor. Y en este momento te pido por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, seas con ellos. Y esperamos, Señor, estar reunido muy pronto con todos ellos, Padre Santo Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.